Lección 8 para el 26 de mayo del 2012. Capacitados para el ministerio. Ya la palabra en sí era capacitados, preparados, equipados para trabajar, ministerio, para el servicio. El versículo de memoria, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. San Mateo 4:19. Pensamiento clave. Dice: es importante que el adiestramiento, la capacitación, el equipamiento sea adecuado, pero debemos estar fundados en nuestra relación con Jesús antes de estar apropiadamente equipados para testificar de nuestra fe con efectividad. Claro, primero tenemos que tener una relación de amor, de confianza, de gustarnos estas cosas sagradas, para entonces cualquier tiempo que dediquemos a capacitarnos, equiparnos, prepararnos para ser más efectivo, para ser más eficiente en la obra de Dios, no es ningún sacrificio, sino más bien una bendición para sentirnos más plenamente utilizados por el Señor. Veremos que equipar a la gente, dice la introducción, en lo espiritual y en las habilidades para la evangelización, la testificación, es un principio bíblico. Y necesitamos animar a la gente para que esto sea una realidad en cada iglesia local. Eso es lo que vamos a estudiar. Cómo Cristo quiere que podamos ser pescadores de hombres, capacitándonos. La primera parte de la lección, o vemos el día domingo, dice la necesidad de adiestramiento. Repito, adiestrarnos, capacitarnos, equiparnos, como dice la Biblia. En Mateo 9:37 Jesús dijo que la mies es mucha, demasiadas personas que necesitan oír de lo que tú y yo conocemos del Evangelio de Cristo Jesús.
pescadores de hombres. ¿Qué indican estas palabras? Pudiéramos resumirlas. Jesús no les dijo, venid en pos de mí, y serán pescadores de hombres. O síganme, y yo los haré. Perdón, síganme, y serán pescadores de hombres. No, Jesús dijo, síganme y os haré. Ese verbo haré, de hacer, lo voy a constituir en pescadores de hombres. O sea, les voy a enseñar, lo voy a capacitar, los voy a adiestrar para que sean pescadores de hombres. Bueno, esta es una base bíblica y que todos sabemos, ¿verdad? Que no podemos salir a enfrentarnos, a arrebatarles las almas al demonio, porque usted quiere y yo quiero. Primero tenemos que estar convencidos que el demonio no reina en nosotros, porque Cristo está en ti, Cristo está en mí. Ahora sí, teniendo esa certeza espiritual, Dios nos ilumina, la iglesia provee diferentes dones allí dentro donde tú te congregues, yo me congrego, hombres y mujeres que han sido dotados de capacidades especiales que el cielo le da, y ellos las están poniendo a disposición para todos aquellos que quieran entrenarse, capacitarse en los diferentes dones, porque para eso nos fueron dados dones, para capacitar a otros, que es lo que uno hace, por ejemplo, en este estudio del folleto. Esto no es un repaso, es un estudio. Facilitar a los maestros, facilitar al alumno que va a una clase de escuela sabática, tenga elementos más allá de lo que está escrito aquí, o la profundización de lo que está escrito aquí en estos folletos, y pueda de esa manera nutrir, aparte de lo que él también le puede añadir por el conocimiento que Dios le muestra y le va a revelar, todo esa suma de conocimiento para que la iglesia que se congrega el sábado, en el repaso, ya es repaso de la lección, tenga hombres y mujeres al frente que opinen, que enseñen, para que esa iglesia esté bien perfeccionada en el conocimiento que semana tras semana se imparte. Pues en este caso diríamos nosotros ahorita, pues, en que tenemos que adiestrarnos, tenemos que capacitarnos. Jesús dijo, yo os haré. Ustedes eran expertos trabajando en las áreas seculares, como carpinteros, como médicos, como ingenieros, como enfermeros, como constructores, como programadores, como diseñadores, como obreros de construcción, como cocineras, cocineros, bueno, en todas las áreas que Dios te ha podido regalar para su honra y su gloria. Bueno, todo eso es para que se sume en la obra ya corporativa en la iglesia de llevar las almas a los pies de Cristo Jesús, a través de la organización, a través de la planificación misionera, curso de cocina, vamos a construir, levantar una pared a alguien que se le cayó, vamos a construir una casita decente a X, Y personas de la iglesia que no es de la iglesia, vamos a hacer un operativo médico misionero, vamos a hacer una escuelita y necesitamos el talento del maestro, de la maestra. Bueno, ahí está, tenemos que estar adiestrados para que el evangelio sea práctico, aprender observando. Tenemos que adiestrarnos, prepararnos. Una forma dice aquí el día lunes 21 de mayo, observando. Los que desean servir al Señor tienen que considerar dos aspectos del aprendizaje. Y uno lleva al otro. Primero, aprender a conocer a Jesús, como decíamos hace ratito. Y luego aprender a compartirlo a Él y lo que ofrece a toda la humanidad. Recuerden que la lección tiene como título Capacitados para el Ministerio. En la primera parte, el domingo, bíblicamente, tenemos que adiestrarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día lunes, que ya la voy a desarrollar, con la ayuda del Espíritu Santo. Aprendiendo, observando. Luego el día martes, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo nos vamos a capacitar? Aprendiendo, haciendo. ¿Cómo nos vamos a capacitar? Aprendiendo de los fracasos. Y finalmente el día jueves, aprendiendo del éxito. Qué bonito, ¿verdad? Está bien hiladita la lección. Como esa primera parte, aprendiendo, observando, ya teniendo en cuenta que tenemos que prepararnos, adiestrarnos, equiparnos. Bueno, dos aspectos. Uno, aprender a conocer a Jesús.
en esa observación. Y luego, cómo compartirlo y ofrecer y lo que Cristo ofrece a la humanidad. Nos colocan aquí algunos textos bíblicos el día lunes. Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, 30 al 44 y Lucas 9, 10, 17, Juan 6, 1 al 14. Todo tiene que ver con acerca de la alimentación de los 5.000. Allí hay cosas que es interesante mencionar, que los discípulos tuvieron que aprender, como dice allí, observando. Y en ese proceso, que quizás no se menciona allí, pero que nosotros encontramos en el espíritu de la profecía, hay detalles que son muy interesantes. Yo quisiera leer algunos directamente de lo que dice el deseo de toda la gente. En la página 333, el deseo de toda la gente, el capítulo Dale vosotros de comer, capítulo 39, dice: los discípulos se acercaron finalmente a él, insistiendo que para el mismo beneficio de la gente había que despedirlo. Ellos observaban que Jesús, ¿verdad?, como que no se alertaba, no se daba cuenta de que para beneficio de las personas mejor despacharlas, que se fueran a sus casas porque venía la noche y por allí no habían sitios para obtener alimento. Y le insistían. Jesús los dejaba y observaran qué iba a ocurrir. Muchos habían venido a Jesús y no habían comido desde la mañana. Continúa la lectura de 333 de Deseo de toda la gente. Continúo. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguir alimento. Pero Jesús dijo: dadle vosotros de comer. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos están observando a Jesús y Jesús lo observa a ellos. Acuérdense que es aprendiendo observando. Y luego volviéndose a Felipe, Jesús le dijo. Y luego volviéndose a Felipe preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y estaban observando a la multitud. Jesús entonces les pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esto lo dijo Jesucristo para probar la fe del discípulo. Felipe miró el mar de cabeza, dice el deseo de toda la gente, y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande. Estamos observando. ¿De dónde compraremos para que coman esta gente, Felipe? Está observando. Crea una dificultad. Hay una necesidad. ¿Cómo la pueden resolver? Y está viendo el problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Hay que observar, hay que analizar. Cuando él vio ese mar de gente, esa muchedumbre tan grande, contestó que 200, inmediatamente implementó por observación la solución. Que 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tuviese un poco. Y dio la respuesta, ¿verdad? Y se probó la fe como Jesús quería hacerlo. No, Jesús, aquí no tenemos vida, aquí la cosa está muy mala, con 200 denarios no vamos a poder proveerle a esta gente. Jesús le había preguntado: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿De dónde compraremos pan? No, ¿con cuánta plata necesitamos para comprar pan? ¿De dónde compraremos pan? ¿De dónde saldrá el pan? Antes, ¿cuánto tiene usted para comprar el pan? Interesante, ¿verdad? Jesús preguntó: ¿cuánto alimento podía encontrarse entre la multitud? Un muchacho está aquí, dijo Andrés, que tiene 5 panes de cebada. Otra vez, observen la multitud. A ver cuánta comida puede conseguirse aquí. No, la gente negativo, ¿verdad? Sin embargo, un muchacho está aquí, dijo Andrés, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, vuelve con la solución después de observar equivocadamente y dice: más, ¿qué es esto entre tantos?
dijo Andrés. No, esto no alcanza para alimentar a tanta gente. La pregunta es que le hizo Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos? ¿De qué lugar iremos para comprar? ¿De dónde compraremos pan? O sea, ¿dónde está el lugar para obtener el pan? No estoy preguntando, o sea, cuánto dinero se necesita. Cuando se ve que hay este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, entonces Andrés dice, pero qué más, ¿qué es esto entre tantos? Pues no alcanza para nada. Vamos a entender así, ¿verdad? Jesús ordenó, Jesús dijo, bueno, estos hermanos han observado y lamentablemente no terminan de aprender la lección. Jesús ordenó que le trajesen estas cosas y luego pidió a los discípulos que se hiciesen sentar a la gente sobre la hierba, en grupos de 50, de 100 personas, para conservar el orden. Está enseñando, están observando, a fin de que todos pudiesen presenciar lo que iba a hacer. Hecho esto, Jesús tomó los alimentos. ¿De dónde compraremos? ¿De dónde? La pregunta que le hicieron, ¿de dónde compraremos pan? La panadería estaba en la bendición que Dios iba a dar, ¿verdad? Hecho esto, Jesús tomó los alimentos. Aquí está el alimento. No se necesitó comprar, estaba allí en la multitud, en ese muchacho. Y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron. Bueno, comieron completico, quedó satisfecha la necesidad. Y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces. O sea, les sobró todavía 12 canastas, las llenaron de lo que sobró. Es interesante. También dice aquí el deseo de toda la gente, ¿verdad? Qué lección, la observación. Después, página 335. Después de que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundante comida. Pero el que dispone de todos los recursos del poder infinito dijo, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Estas palabras significaban más que poner el pan en los cestos. La lección era doble. Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar a los seres humanos. Recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Oigan esto. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en la casa, que fueron alimentados los 5,000. Querían que ellos participaran del pan de Cristo, que Cristo había bendecido. Estoy leyendo la página 335, el deseo de toda la gente. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Mire la lección tremenda que estaba dando Jesús. Mi Padre, lo dice aquí, lo voy a abreviar por el tiempo. Mi Padre me dio el pan, ese poder para multiplicarlo. Yo, Cristo, dice Cristo, se lo doy a los discípulos. Los discípulos se lo dan ¿a quién? Se lo dan a la multitud. Ya leerlo aquí, la página 337. El acto de Cristo, al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta, entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así todos los que están unidos en Cristo recibirán de Él pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Dice, confiado plenamente en Dios, Jesús tomó la pequeña provisión de panes y aunque constituía una pequeña porción para su propia familia de discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirle el alimento ordenándole que sirviesen a la gente. No fue que él comió primero. Vamos a comer nosotros primero y después los demás. No. Primero hay que servir y luego nosotros. Después que las necesidades de la gente quedaron suplidas, los fragmentos fueron recogidos y Cristo y sus discípulos comieron juntos el alimento precioso proporcionado por el cielo. A veces se hacen comidas en la iglesia, ¿verdad?
y los hermanos quieren ser los primeros que tienen que comer. ¿Qué lección esta para ese egoísmo horrible que a veces hay en el corazón de los seres humanos? Primero para mí, después lo que sobre para las visitas. Acabo de leer la cita. Si en tu iglesia reparten comida, nosotros en nuestra iglesia tenemos 17 años repartiendo aquí en Venezuela, Barquisimeto, comida todos los sábados, excepto cuando hay una oración o un día especial, del año 1995. Y esa es la regla. Primero las visitas y luego nosotros, los que somos anfitriones. Aprendiendo, observando, ¿verdad? ¿Cuánto no aprendieron los discípulos allí? Aprender ahora haciendo, dice la lección del día martes. No importa cuántos libros una persona acerca de un deporte favorito y cuántos juegos hay observados. Si quiere ser un jugador, tiene que salir al campo y jugar. Esto se llama experiencia práctica. Aprender haciendo. En Mateo 10:1 al 14 dice que Jesús equipó a sus discípulos y los envió por diferentes lugares y situaciones. En Lucas 10:1 al 11 también habla de cómo Jesús equipó a los 70. Y es bonito, como dice que fue esta escuela sabática del día martes. Después de que Jesús los equipó con el poder de sanar, les dio autoridad de sanar los enfermos, resucitar los muertos y echar fuera demonios, versículo 8 de Mateo 10, los envió sin ir con ellos. Ya habían observado, ya lo habían oído. Entonces del aula, ahora pasaban a la práctica. Los envió sin ir con ellos. Ya el maestro había instruido. Pero nota la cantidad de instrucciones que les dio. Los instruyó acerca de qué predicar, qué milagros realizar, qué no debían llevar, con quién alojarse y cuándo abandonar un campo no fructífero. Solo por medio de esta interacción con la gente aprenderían muchas lecciones importantes. Este pasaje muestra el adiestramiento en el trabajo mismo. O sea, uno aprende haciendo. En el trabajo mismo de la obra misionera, de la actividad que tú realizas, la teoría que tú tienes, porque el equipo de hombres y mujeres que está en la iglesia con sus dones se están utilizando para perfeccionar a los santos. Después de la instrucción, esa instrucción va a hallar vida, va a hallar realidad, y en el campo de trabajo donde tú y yo nos metamos, se va a perfeccionar en la medida que las dificultades, la implementación, el terreno que nos toca poner en práctica, donde nos toca poner en práctica esa capacitación, ese equipamiento, ese adiestramiento, se va a poner a prueba. Y allí el Espíritu Santo, desde el principio, va a obrar para decirte, bueno, esta teoría aplícala así, esto se aplica de esta forma. Aquí no es igualito como lo explicaron allá, pero aplícala de esta forma, que aunque no es literal como te lo enseñaron allá en la iglesia o en un curso, va a cumplir el mismo efecto si te metes por aquí, si lo haces de esta forma. Pero aquí está en el campo de trabajo, como dice aquí, ¿verdad? El adiestramiento en el trabajo mismo. En Lucas 10:1 al 11 vemos lo mismo de los 70, pues, como Dios los equipó, los instruyó, detallitos, grupos de 2, vayan, prediquen, les doy autoridad, que sometan esos demonios para curar las enfermedades. ¿Cómo no lo vamos a hacer hoy en día? Tenemos que adiestrarnos, no podemos considerarnos que nos la sabemos todo y no necesitamos que nadie nos instruya, no que directamente Jesús venga y nos diga, no. Dios ha puesto apóstoles, profetas, los que está escrito en los apóstoles, los profetas, los hermanos evangelistas, los maestros, pastores, los pastores, maestros, ¿verdad? El hermano experto en enseñar doctrina, tiene el don de la enseñanza, el del canto, el de la comida, el de la salud, el de la mayordomía. Todo eso ha sido puesto en la iglesia para que el del miembro que se bautizó ayer, que se bautizó hoy, ese miembro sea perfeccionado. Aquí no puede haber discriminación ni puede haber sectarismo. Si lo hacemos, estamos violando el cuerpo de Cristo, la palabra de nuestro Dios. Aprender de los fracasos, el día miércoles 23 de mayo. Algunas veces, dice la lección, podemos no alcanzar los blancos que se han fijado para una actividad evangelizadora específica.
Los objetivos, pues en otras situaciones. En Lucas 10, 1 al 11 también habla de cómo Jesús equipó a los 70. Y es bonito, como dice que fue esta escuela sabática del día martes. Después de que Jesús los equipó con el poder de sanar, les dio autoridad de sanar los enfermos, resucitar los muertos y echar fuera demonios, versículo 8 de Mateo 10, los envió sin ir con ellos. Ya habían observado, ya lo habían oído. Entonces del aula, ahora pasaban a la práctica. Los envió sin ir con ellos. Ya el maestro había instruido. Pero nota la cantidad de instrucciones que les dio. Los instruyó acerca de qué predicar, qué milagros realizar, qué no debían llevar, con poner a prueba. Y allí el Espíritu Santo, desde el principio, va a obrar para decirte, bueno, esta teoría aplícala así, esto se aplica de esta forma. Aquí no es igualito como le explicaron allá, pero aplícala de esta forma, que aunque no es literal como te lo enseñaron allá en la iglesia o en un curso, va a cumplir el mismo efecto si te metes por aquí, si lo haces de esta forma. Pero aquí está en el campo de trabajo, como dice aquí, ¿verdad? El adiestramiento en el trabajo mismo. En Lucas 10, 1 al 11, vemos lo mismo en los 70, pues. Como Dios los equipó, los instruyó, detallitos, grupos de 2, vayan, prediquen, les doy autoridad, que sometan esos demonios para curar las enfermedades. ¿Cómo no lo vamos a hacer hoy en día? Tenemos que adiestrarnos, no podemos considerarnos que nos la sabemos todo y no necesitamos que nadie nos instruya, no que directamente Jesús venga y nos diga, no, Dios ha puesto apóstoles, profetas, los que está escrito en los apóstoles, los profetas, los hermanos evangelistas, los maestros, pastores, los pastores, maestros, ¿verdad? El hermano experto en enseñar doctrina, tiene el don de la enseñanza, el del canto, el de la comida, el de la salud, el de la mayordomía. Todo eso ha sido puesto en la iglesia para que el del miembro que se bautizó ayer, que se bautizó hoy, ese miembro sea perfeccionado. Aquí no puede haber discriminación ni puede haber sectarismo. Si lo hacemos, estamos violando el cuerpo de Cristo, la palabra de nuestro Dios. Aprendí de los fracasos el día miércoles 23 de mayo. Algunas veces dice la lección, podemos no alcanzar los blancos que se han fijado para una actividad evangelizadora específica. Los objetivos, pues, en otras palabras. Significa esto que hemos fracasado. Por supuesto que no. De otra manera de aprender, diremos nosotros. Porque nuestro esfuerzo por ganar a los perdidos